Un saludo y bendiciones para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El tema de hoy lo he titulado Viene la hora. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29, Jesús nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas aquellos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Viene la hora, es la palabra clave. Jesús nos habla con una gran verdad que debería estremecernos el corazón. Viene la hora, no dice tal vez, no dice algún día lejano vendrá, dice viene la hora, viene ya la hora. Es decir, la historia tiene un gran sentido y nuestra vida no camina hacia el vacío, sino a un encuentro eterno. La voz que un día nos llamó a la existencia será la misma voz que nos llamará desde la muerte. No una voz cualquiera, sino la voz del Hijo de Dios, y ante esa voz nadie quedará indiferente. Todos saldrán, todos despertarán, porque la última palabra no la tiene la muerte física, sino Cristo. Pero el Señor añade algo que nos compete profundamente: los que hayan hecho el bien y también los que hayan hecho el mal. No habla de teorías, ni de discursos, ni de sermones, ni de apariencias religiosas. Habla de una vida vivida, de decisiones concretas, de obras nacidas del amor o del egoísmo. Hacer el bien no es simplemente no hacer daño, es dejar que la vida de Dios transforme la nuestra. Es amar cuando duele, es perdonar cuando cuesta, es servir cuando nadie te aplaude. Y hacer el mal no es solo el pecado grave y visible, sino cerrar el corazón, vivir de espaldas a Dios y a los hermanos. Esta palabra no debería ser para asustarnos, sino para que despertemos, porque todavía estamos a tiempo, todavía hoy su voz resuena, no quizá desde el sepulcro, sino desde el Evangelio, desde la conciencia, desde nuestro propio interior donde mora el Espíritu Santo. Debemos vivir, por tanto, como quienes saben que la vida es seria, pero también como quienes confían en la misericordia de Dios. Que cuando llegue esa hora, la hora definitiva, podamos reconocer esa voz no como un reproche, sino como la voz del amigo que nos dice: ven a la vida, ven a vivir. En Apocalipsis capítulo 11, verso 18, también hay unas palabras para la Iglesia. Dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dejar el galardón a tus siervos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este versículo se centra totalmente en la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre y la esperanza reverente del creyente. Nos coloca frente a una verdad gloriosa. La historia no camina sin rumbo, camina hacia el trono de Dios. Las naciones se llenan de ira, los seres humanos caen en rebeldía, los poderes del mundo levantan su voz contra el Creador, pero nada de esto le sorprende al Señor. La ira de las naciones no tiene el propósito divino, más bien manifiesta la necesidad del justo juicio de Dios. El tiempo ha venido, dice la Escritura, no el tiempo del hombre que es siempre apresurado o negligente, sino el tiempo señalado por Dios. Tiempo, dice, de juzgar a los muertos. Nadie quedará fuera de su mirada santa. Aquí se nos recuerda que la muerte no es el final, sino la antesala de rendir cuentas. Vivimos en una época que evita hablar de juicio, pero la palabra de Dios no lo oculta, porque el juicio de Dios es parte de su justicia perfecta. Pero este pasaje no es solo una advertencia, sino también trae consuelo. Dios dice que dará galardón a sus siervos, a los profetas, a los santos, a aquellos que vivan en santidad, a los que temen, respetan su nombre. No distingue entre pequeños y grandes, porque el reino no se mide por cantidad, sino por fidelidad. El vaso de agua dado en su nombre, la oración en secreto, la perseverancia en medio de la prueba, nada quedará olvidado delante de Dios. Y finalmente, el texto declara que el Señor destruirá
a los que destruyen la tierra. No es un arrebato caprichoso, sino la respuesta santa de Dios contra toda obra que corrompe, oprime y se levanta contra su diseño, su plan y su voluntad. El mal jamás tendrá la última palabra. Este mensaje nos llama hoy a vivir con temor reverente, con esperanza firme y con una fe activa. El tiempo del Señor se acerca. Por lo tanto, debemos vivir como quienes esperan a su Rey, sirviendo con humildad, perseverando en santidad y confiando en aquel que juzga con justicia, pero que también recompensa con misericordia. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo.